Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Shingeki no Kyojin, Alas de Cristal. Capítulo 33. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Al establecer contacto con Zeke Yeager, Michael logró recuperar finalmente los recuerdos perdidos de su vida pasada como Michael Survalta, un ciudadano eldiano de Marleyan, mejor amigo y vecino de Lazarus. Una vez que se tomó el tiempo para procesar todo, se dio cuenta de nuevo, se sentó alrededor de una fogata que Lazarus acababa de terminar de preparar y les contó su historia, cómo terminó en Paradis con amnesia. Pero para llegar a eso, necesitaba volver al comienzo de su viaje, al principio mismo. Era el año 730. 120 años antes de la batalla de Trost y los acontecimientos que condujeron al día de hoy. Michael no solo recuperó su pasado, sino que también pudo indagar en los recuerdos de su predecesor, Noah Survalta. Su abuelo. El anciano que no había hecho más que apoyarlo desde que despertó por primera vez al titán de cristal dentro de sí mismo en aquellos días. Noé era un ciudadano eldiano más que vivía en la ciudad portuaria de Odia, una de las zonas de internamiento de los eldianos en la patria de Marley. El año 730, año en que nació. En el momento de su nacimiento, se sintió invadido por los sonidos de alegría y felicidad. Pero esa alegría comenzó a apagarse lentamente y el dormitorio en el que se encontraba en silencio. El silencio duró solo unos momentos mientras las voces de la gente gritaban conmocionadas y horrorizadas. El momento en que la vida de Noah había comenzado, fue también el momento en que la vida de su madre había terminado. La cama en la que estaba acostada estaba empapada sangre, al igual que su camisón blanco y sus sábanas. El esposo de la esposa recientemente fallecida corrió a su lado, tratando desesperadamente de reanimarla mientras el médico la estaba ayudando a dar a luz al bebé. Se quedó allí de pie sosteniendo a Noah en sus brazos. El padre de Noé se dirige al hombre y le ruega que haga algo, pero no hay forma de salvarla. El padre de Noé cae de rodillas y se hunde en la desesperación. Los bebés suelen repetir emocionalmente lo que sienten las personas que los rodean. Se reían si era positivo y lloraban si era negativo. Pero por alguna razón, Noah no lloraba. Simplemente estaba sentado en los brazos del hombre, mirando a su padre afligido, confundido por lo que estaba sucediendo. El médico le aseguró al padre de Noé que su muerte no había sido culpa suya, ni tampoco de su hijo recién nacido. Esto hizo que se levantara y lo mirara. Sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas. Lo sé, respondió lentamente. Cuando me enteré de que Ángela estaba embarazada, supe que esto solo empeoraría su condición. No es su culpa. Es culpa de su maldita línea sangre. Si tan solo hubiera nacido marleyana, o al menos de otro tipo de sangre eldiana, habría sido lo suficientemente fuerte para dar a luz a nuestro hijo y vivir para verlo crecer. Haré que mi gente lleve su cuerpo a la morgue. Me aseguraré de que los marleyanos no se enteren. Lo más probable es que ordenen que incineren su cuerpo en lugar de dejar no enterrarla, le aseguró el médico. Gracias, Dr. Yeager, dice el padre de Noah mientras se seca las lágrimas con la manga derecha de la camisa. Espero que algún día su hijo pueda estar a la altura del legado usted inició. Yo también lo espero. Hace una pausa por un momento para permitir que el padre de Noah se calme antes de hacer los preparativos sobre lo que deben hacer a continuación. Aseguraré de que le demos a la señora Survalta. Survalta es su apellido, ¿recuerdas? Hasta donde sabemos, no hay más de su especie en esta familia. El padre de Noah lo interrumpió severamente. Pero su hijo también tiene su sangre, señaló el médico. Eso no me importa. Lo educaré para que crea que es como todos los demás. No dejaré que termine como su madre o cualquier otra persona que comparta su sangre. Ellos son verdaderos demonios, no nosotros. El médico suspiró con desaprobación, pero no era asunto suyo involucrarse en asuntos familiares. Cuando estaba a punto de entregar a Noah a su padre, se sorprendió al ver algo inusual. Los ojos de Noah se pusieron azules. ¡Qué extraño! Juraría que los ojos de tus hijos eran grises, no azules. ¿Qué pasa? De repente, los dos hombres quedaron cegados por una luz brillante que salió de los ojos de Noah. Era tan brillante que el médico lo dejó caer sin querer. Pero en lugar de caer al como esperaban, se formaron docenas de cristales blancos curvados alrededor del cuerpo del bebé, protegiéndolo del impacto contra el piso de madera. Los cristales comienzan a extenderse desde su cuerpo y cubren una gran parte del suelo, lo que obliga al padre de Noah y al Dr. Yeager a retroceder un par de pasos hasta que estuvieron contra la pared.
Finalmente, los cristales dejaron de extenderse, lo que hizo que ambos hombres soltaran un suspiro de alivio. Noah estaba recostado sobre un lecho de cristales blancos, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los dos hombres que estaban al otro extremo de la sala todavía estaban paralizados por el miedo a lo que acababa de suceder. A cualquiera de ellos le llevó un minuto empezar a procesar lo que esto podría ser. Ambos habían escuchado las historias, pero nunca las habrían creído si no las hubieran presenciado ahora. Eso no es posible. Fue todo lo que su padre tuvo valor para decir. Parece que el linaje de su esposa tiene otros planes para su hijo, Troy. El doctor Yeager se vuelve hacia el preocupado padre de Noah. Usted sabe lo que esto significa, ¿no? Mi hijo ha sido elegido para ser el próximo titán de cristal. Han pasado 13 años desde este gran descubrimiento. Desde entonces, el padre de Noé ha estado albergando a su hijo en su propia casa, prohibiéndole salir de allí excepto para escuela. Por lo que sabe Marley, es un ciudadano eldiano de 13 años que lleva una vida normal. Su difunta madre le puso el nombre de Noé, en honor a un personaje de un libro de cuentos de su infancia. Se trataba de un hombre a quien Dios le encargó construir un arca gigante de madera lo suficientemente grande como para albergar a 2 de cada criatura viviente del mundo para sobrevivir a un gran diluvio que cubrió todo el planeta. La única buena is que había conocido que no involucrara titanes, marleyanos ni nada por el estilo. A medida que fue creciendo, la mente desarrollada de Noé empezó a llenarse de preguntas. ¿Por qué su padre estaba decidido a mantenerlo oculto? ¿Por qué su madre falleció durante el parto? ¿Y por qué la gente lo trata de forma diferente? Nunca obtuvo las respuestas a esas preguntas, pero sí aprendió más sobre el mundo en el que nació en la escuela. Aprendió que él y todos los que poseían un brazalete como él parte de una raza de demonios conocidos como eldianos o súbditos de Ymir. Aprendió sobre el poder de los titanes y cómo Marley posee 7 de ellos, y los eldianos que vivían en Paradis tenían los otros 2. Todos los demás niños de su clase se quedaron sentados allí y absorbieron toda esa información como esponjas. No pudo evitar preguntarse por qué era solo él quien cuestionaba la lección. Seguramente tenía que haber algo más en esta historia que lo que le habían contado. Sus ojos se apartaron de la aburrida profesora y se centraron en una joven que estaba sentada junto a él junto a la ventana. Apoyaba la cabeza sobre las manos, admirando el día soleado que se veía fuera de la ventana. Tenía largos mechones de pelo rubio suelto. Sus ojos eran azules, como los de él, solo que los de ella tenían un brillo chispeante, mientras que los de él eran más bien como un océano profundo e inmóvil. Noah nunca había visto algo tan hermoso en su vida. Desde que la vio por primera vez en su primer día de escuela, fue amor a primera vista. Desafortunadamente para él, otros la habían visto por un tiempo. Ser la chica más hermosa de la clase tenía sus desventajas. El único otro chico que estaba enamorado de ella era un chico flacucho y nerd que estaba sentado en la parte de atrás de la clase. Siempre estaba callado. Demasiado asustado para decir lo que pensaba a menos que el profesor se lo ordenara. En aquel entonces, Noah pensaba que no había mucha competencia entre ellos. Él era fuerte, inteligente y guapo. El chico que siempre consigue a la chica. Mientras que el otro chico era del tipo perdedor cobarde. Aunque él no pensaba eso de él, a pesar de que amenazaba con conquistar a la chamaba. Afortunadamente para él, la chica lo miraba y le sonreía mientras hacía girar un mechón de su cabello dorado alrededor de su dedo índice. Noah le devolvió la sonrisa. Sí, no tenía que preocuparse. Después de terminar la escuela, todos los niños salieron corriendo del edificio escolar, emocionados por finalmente volver a casa. Noah estaba saliendo del edificio escolar con Lani. Oye, Alicia, ¿quieres que te acompañe a casa? Ofreció. Oh, gracias, Noah. Pero, ¿no vives en Odia? ¿Está en la dirección opuesta a donde voy? Sí, pero no me importa caminar 1 kilómetro más para que llegues a casa sana y salva. Noah le devolvió la sonrisa mientras le ofrecía el brazo. ¿Vamos? Alicia se ríe mientras toma su brazo y lo entrelaza con el suyo. Apoya la cabeza sobre su hombro mientras los dos se alejan caminando en dirección al oeste de su escuela. Ninguno de los dos se dio cuenta de que el chico tímido y nerd de antes los estaba viendo irse. Agacha la cabeza en señal de derrota, sabiendo que cualquier otra búsqueda para conquistar sería inútil. De repente, el niño siente que algo duro lo golpea en la nuca, lo que hace que caiga hacia adelante y de cara. ¡Ja! Miren esto. Este pequeño demonio flacucho cayó como una ficha de dominó. Y yo que pensaba que estaban hechos para ser tan duros como los titanes. El chico flacucho gira lentamente la cabeza para ver bien a sus atacantes.
De pie junto a él hay dos adolescentes. Ninguno de ellos lleva brazaletes, lo que implica que ambos son marleyanos. No puedo creer que permitan que los demonios vayan a la escuela con nosotros. Van a apestar el lugar con su hedor infernal. Respondió el otro adolescente marleyano. Probablemente deberías lavarte la mano después de golpearlo así. Duele aldeano. Tienes razón, el primero miró brevemente a su amigo. Pero primero, recordémosle a este pequeño demonio quien manda en esta escuela. Los dos marleyanos luego proceden a patear sin piedad al niño en los costados, mientras él simplemente se acurrucaba en una bola y lo tomaba. Los oídos de Alicia captan brevemente los sonidos del acoso y deja de caminar para ver mejor lo que estaba sucediendo. Suelta a Noah y se prepara para correr a ayudar. Noah rápidamente la agarra del brazo y la detiene. Suéltalo, Noah. Frederick está en problemas. No, Alicia. Esos tipos son marleyanos. Si hacemos algo con ellos, nos enviarán a Paradis. Le advirtió, pero fue en vano. Alicia se libera del agarre de Noah y corre hacia Frederick, defendiéndolo de los matones marleyanos. Dejadlo en paz. Bueno, mira, tenemos un demonio disfrazado de princesa, bromeó uno de los chicos marleyanos antes de agarrarla del brazo y atraerla hacia sí. Para ser un demonio, eres realmente hermosa. El otro adolescente marleyano interviene empujando a Alicia lejos de su amigo, enviándola al suelo junto a Frederick. Cuidado, hombre. Está intentando hechizarte con sus encantos femeninos. Un demonio es un demonio, por muy guapo que sea. Al recobrar el sentido común, el otro marleyano decide acabar rápidamente con Alicia levantando la pierna, dispuesto a pisotearle la cara. Entonces tendré que destrozarle esa lincarita, ¿no? Oye, gilipollas. Antes de que Marleyan y su amigo estuvieran a punto de continuar con su ataque, Noah corre hacia ellos y golpea al primero en la cara tan fuerte que termina saliendo volando a edificio de la escuela. Su amigo no tuvo tiempo de reaccionar porque Noah procedió a hacerle lo mismo. Lo golpeó tan fuerte que le provocó una conmoción cerebral. ¿Noé? Preguntó Alicia. Salir de aquí ahora mismo. Eso no los detendrá por mucho tiempo. Pero Noé. Por favor, hagan lo que les pido. Les levantó la voz sin siquiera mirar atrás. Haré que me persigan para que ustedes dos puedan llegar a casa sanos y salvos. Pero te enviarán lejos, le advirtió Frederick. Los marleyanos te llevarán a Paradis y te convertirán en un titán. Tal vez. Pero al menos los dos estaréis a salvo. Ahora, váyanse. Frederick se levantó de inmediato y corrió hacia el oeste. Sin embargo, Alicia todavía dudaba en dejar solo a Noah para que se enfrentara a los marleyanos, temiendo lo que podía hacer con él. Los dos agresores pronto se recuperan de los golpes de Noah y ven a su atacante parado frente a ellos. Pagarás por eso, maldito demonio. Entonces vengan a buscarme, escoria marleyana. Se burló Noah en respuesta. Enfurecidos, los dos adolescentes marleyanos lo persiguen en dirección opuesta a la de Alicia y Frederick. Alicia solo pudo observar cómo Noah los alejaba, temiendo por su supervivencia después de esto. Noah conduce a los dos matones fuera del centro de la ciudad de Liberio y hacia la ciudad de Odia. Finalmente los conduce hasta un almacén vacío que, según se dice, será demo en 2 días. Pasan por un cartel que dice Futura Vista para la nueva fábrica de automóviles Marleyan. Noah se queda sin aliento y se detiene en el otro extremo del almacén. Los dos muchachos marleyanos se acercan lentamente a él, arremangándose las mangas y preparándolos para otra paliza. Ustedes, demonios, son todos estúpidos y feos. ¿De verdad creyeron que podrían salirse con la suya al golpear a un marleyano como yo y no ser castigados por ello? Preguntó retóricamente el primer matón. Ustedes, los marleyanos, son todos iguales, dijo. Creen que son superiores porque creen que son humanos de verdad. Pero no tener el poder de los titanes no los hace humanos, es lo que los define como personas. Y la gente como ustedes, que se aprovecha de quienes son diferentes a ustedes, los convierte en verdaderos demonios aquí. El segundo acosador se agita por las palabras de Noé, que estaba dispuesto a lanzar allí mismo y ahora. ¡Ya está! Lo voy a matar ahora. Cuando estaba a punto de atacarlo, su amigo lo detuvo. ¿Por qué me detienes, Alonso? Paciencia, Ramón. Luego mete la mano en el bolsillo de su abrigo y saca un par de nudillos de bronce, lo que hace que Noah tiemble un poco de miedo. Este pequeño demo necesita que le enseñen una lección muy dolorosa, luego lo mataremos. Le entrega uno de los nudillos de bronce a su amigo antes de ponerse el otro en su mano derecha. Si me matan, solo terminarán metiéndose en problemas ustedes mismos. Noah intentó asustarlos para que no siguieran adelante con su plan. Matar a otro ser humano va contra la ley, sí.
Pero vosotros, los eldianos, no sois humanos y nunca lo seréis. Se burla Alonso mientras acorta la distancia entre ellos. A nadie importará si un eldiano como tú muere a manos de un marleyano. Algunas personas nos elogiarán como héroes por ello. Todos los de vuestra especie deberían ser exterminados. Sí. Quizás después vayamos a por esa novia tuya y ese monstruo flacucho. Quién sabe, quizás empecemos una purga eldiana, jajaja. Se rió Ramón con picardía. Los dos marleyanos procedieron entonces a golpear brutalmente a Noah con sus nudillos de bronce con púas. Cada golpe atravesó su carne como si un montón de alfileres lo estuviera apuñalando por todas partes. El dolor era casi insoportable. Ambos matones lo sostuvieron con sus manos sin guantes, mientras lo golpeaban con sus puños con nudillos. La mayor del daño que le infligieron fue en su rostro. Cada impacto de las pequeñas púas hizo que sus rasgos faciales se reorganizaran. Cuando los muchachos marleyanos se sintieron satisfechos con su venganza, soltaron el cuello de la camisa de Noé y lo dejaron caer al suelo. Como resultado de las palizas, su rostro quedó horriblemente desfigurado. Tenía los dos ojos morados, lo que le obligó a cerrarse, lo que le impedía ver. Tenía la nariz rota y sangraba constantemente, e incluso perdió un diente. Su cuerpo también estaba mutilado y lleno de agujeros causados por los clavos. Su camisa estaba completamente empapada en sangre. Sus heridas eran tan graves que dificultad para respirar. ¿Eh? Todavía está vivo. Es bastante duro, lo admito, comentó Alonso. ¿Acabamos con él? Preguntó Ramón. No. Eso sería demasiado misericordioso. Dejémoslo allí para que sufra. No es menos de lo que se merece. Maldito eldiano. Ramón y Alonso se limpian la sangre de los nudillos y se preparan para abandonar el almacén abandonado. Quien quiera que esté trabajando con el equipo de demolición probablemente notará su cuerpo y se deshará de él mucho después de que se hayan ido. Incluso si la policía los rastrea hasta ellos, a nadie le importará que un eldiano sea asesinado. Noah intentó acercarse a ellos, pero su cuerpo estaba demasiado débil para moverse. Comenzó a perder el conocimiento después de desperdiciar las pocas fuerzas que le quedaba tratando de insultarlos. Despierta, Noé. Los ojos de Noah se abrieron de golpe en respuesta a la repentina y desconocida voz que gritó su nombre. Observó su entorno y se dio cuenta de que ya no estaba en el almacén abandonado. Estaba de pie en una especie de vacío negro con solo una lámpara de araña de cristales brillantes colgando sobre su cabeza. A medida que los cristales iluminaban el área, pudo ver los muchos espíritus de los usuarios anteriores del titán de cristal de pie a su alrededor. Todos ellos variaban entre edad, género y época. Algunos vestían ropa que está muy pasada de moda, mientras que otros usaban ropa más adecuada a su época. Todos lo miraban fijamente con sus brillantes ojos azul océano, sin emitir un solo sonido. Ni siquiera se oía el más leve suspiro saliendo de sus labios. Eso sí, los fantasmas necesitan oxígeno. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Qué es este lugar? Les preguntó. Pero ninguno de ellos respondió. ¿Pueden siquiera oírme? O, pueden oírte, simplemente prefieren no hablar. Noah se da vuelta rápidamente en respuesta a esa voz. Luego ve a Reaper de pie detrás de él. Junto a Reaper, había una mujer joven que estaba de rodillas y tenía los brazos hacia los lados por cadenas de cristal que se extendían por kilómetros sin fin. La mujer tenía el pelo corto y negro que estaba inclinado hacia la derecha mientras que su lado izquierdo estaba afeitado. Tenía una complexión musculosa y piel pálida. Su ropa consistía en un chaleco blanco, pantalones marrones y botas negras. Su cabeza no se había movido de su posición de mirar fijamente al suelo inexistente. ¿Quién eres tú? ¿Y qué le estás haciendo a esa mujer? Le preguntó. Reaper ignora su pregunta y procede a quitar las cadenas que sujetaban las muñecas de la mujer, lo que hace que caiga al suelo con un ruido ensordecedor. Luego levanta a la mula y lleva hacia la multitud de usuarios anteriores. La multitud se apartó un poco, dándole un espacio entre ellos. Al colocar a la mujer en el espacio vacío, los ojos de la mujer comienzan a brillar de color azul y termina uniéndose a los demás en un unísono hipnótico. Una vez que se realizó esa acción, dirigió su atención a Noah. Bienvenidos a la cueva de cristal. Así llamamos a este lugar. ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Por qué encadenaron a esa mujer? Preguntó Noé nuevamente mientras se acercaba a Reaper. Exijo respuestas. El segador suspira molesto en respuesta. Otro hablador más, ya que ahora posees mis poderes, puedo entender tu confusión. Seré breve. Soy el segador.
Controlo este dominio. Estas personas a mi alrededor son tus antepasados y también mis descendientes. Reaper le explica a Noah sobre el titán de cristal y cómo heredó el poder después de que la mujer que acababa de dejar con los demás terminara suicidándose por razones desconocidas. Al menos, desconocidas para Noah. Lo más probable es que Reaper supiera la razón, pero decidió no compartirla. Al igual que se negó a compartir su verdadero nombre con él. Luego le explica a Noah qué es el titán de cristal, para que lo comprenda mejor cuando finalmente sea su turno de usarlo. Entonces, todas las personas que usaron este poder del titán de cristal terminaron aquí. Sí, respondió Reaper sin rodeos. A todos nos pasa tarde o temprano. Es el precio que hay que pagar para controlar ese poder, así que será mejor que lo aproveches mientras puedas. Aunque puede que ya sea demasiado tarde para ti. ¿De qué estás hablando? Tu cuerpo ha sufrido heridas casi fatales por parte de esos dos marleyanos. Así fue como tu alma terminó aquí. Aquellos que poseen mi sangre tienen instintos inhumanos que se despiertan cuando estamos al borde de la muerte o han sido activados por miembros de la familia real, explicó. Puedes salvarte usando nuestro factor de curación de los titanes y lo haces, debes jurar servirme a mí y al Imperio Eldiano, para siempre. Mientras decía esto, una pantalla mágica apareció ante ellos. Mostraba el cuerpo de Noé desvaneciéndose lentamente. En respuesta a la muerte de su cuerpo, su alma sintió un tircueva lo estaba llamando. ¿Qué me va a pasar si mi cuerpo muere? Preguntó Noé, aterrorizado por la idea de perder su vida cuando apenas había comenzado. Si mueres, quedarás atrapado para siempre en la cueva de cristal. Tu alma se unirá a las de los demás que están sentados a nuestro alrededor. Tu tiempo como titán de cristal terminado antes de que siquiera haya comenzado. Eso sería una novedad entre mi especie. ¡No! No puedo morir aquí. Agarra la capa de Reaper mientras lo mira desesperadamente. Lo haré. Te serviré a ti y a todo el día por siempre. Pero por favor no me dejes, no quiero vivir mi vida antes de que termine. Vivir su vida. Eso era algo que Reaper se habría burlado en algún momento. Pero comprendía lo desesperada que era su situación. Hubo un momento en el que solo quería vivir una vida. Pero cierta persona lo despojó de ese lujo, a pesar de su dedicación a él. Había estado tan lleno de amargura y rabia por eso desde entonces. Había estado descargando su ira todos los que obtuvieron el titán de cristal después de él. Era mucho más fácil para él hacer eso que culparse a sí mismo por cómo resultaron las cosas. Al ver a este chico rogarle por una segunda oportunidad en la vida, no pudo evitar sentir simpatía. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Muy bien, Noah Survalta. Tenemos un trato, respondió el segador mientras colocaba su mano sobre su cabeza con el pulgar presionado contra su frente. Es hora de despertar, titán de cristal. Noah jadea en busca de aire como si acabara de despertar de una pesadilla. Sus respiraciones profundas llaman la atención de Ramón y Alonso. Ambos se dan vuelta inmediatamente en estado de shock y no solo ven que Noah sigue con vida, sino que su cuerpo se está curando. Su rostro ha recuperado su apariencia original, luciendo como si todo el daño que le infligido se hubiera revertido. Pronto logra ponerse de pie nuevamente cuando las últimas de sus heridas se curan. Mira fijamente a los dos marleyanos, paralizándolos con su brilla mirada azul. ¿Qué demonios? Eso es imposible. Debería estar muerto. Gritó Alonso con incredulidad. Es un demonio. Está usando sus poderes demoníacos para curarse a sí mismo. Le recordó Ramón mientras entraba en pánico. De repente, el cuerpo de Noah comienza a brillar de un blanco intenso. Una oleada de energía eléctrica surge de su cuerpo y se canaliza hacia el suelo. Poco después, pilares de blancos estallan del suelo y forman un círculo alrededor de él y los matones, atrapándolos en un círculo de cristales. Los dos marleyanos temen por sus vidas mientras intentan desesperadamente romper los cristales que los separan de la puerta de salida del almacén. Golpean la estructura con tal fuerza que sus manos comienzan a sangrar. Noah se acerca lentamente al dúo. Extiende ambos puños y de ellos sale un resplandor blanco, seguido de una construcción de cristal de guanteletes con púas. Una vez que se forman los guanteletes, golpea sus puños, desatando un sonido agudo y resonante, lo que obliga a los matones a detener lo que estaban haciendo y darse la vuelta lentamente para enfrentar su atacante. Antes de que pudiera reaccionar, la cabeza de Ramón explota cuando el guante entra en contacto con su rostro. La sangre y la materia cerebral salpican las paredes de cristal y el de Alonso. Grita de terror y se apoya contra la pared en un intento fallido de evitar correr la misma suerte.
Pedazos de su cabeza pintan la pared de rojo mientras su cuerpo inerte y sin cabeza se desploma contra la pared, apoyándose en el cuerpo sin cabeza de su amigo. Noah simplemente se quedó allí parado sin comprender, disfrutando de la gloria de haber matado a dos marleyanos que se lo merecían, al menos por un tiempo. Cuando sus ojos volvieron a la normalidad y los guanteletes y las paredes de cristal desaparecieron, Noah recuperó la razón después de matar instintivamente a los matones. Al ver cadáveres sin cabeza tendidos en charcos de su propia sangre, sus ojos se abrieron de par en par con una conmoción horrorosa al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Se aleja rápidamente de los cuerpos, logrando una distancia considerable de ellos antes de procesar sus acciones. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo mientras caminaba de un lado a otro con miedo. Los maté. Eran marleyanos. Se lo merecían. La repentina escucha de la voz de Reaper obligó a Noah a detener lo que estaba haciendo y escanear el área en su busca. Reaper. ¿Dónde estás? Su voz resonó por todo el almacén vacío. Sigo estando dentro de la cueva de cristal, que está dentro de tu mente. Todos estamos aquí. Noé entonces comienza a escuchar las voces de los diversos espíritus que encontró en la cueva de cristal que le hablaban sin parar. No tardó mucho en empezar a sentirse abruma por todo ello, lo que lo obligó a taparse los oídos, aunque no tenía sentido hacerlo. Ark. Mi cabeza. Haz que dejen de hablar. Suplicó. No puedo, respondió Reaper. Su voz, de alguna manera, superaba a la de los demás en intensidad y volumen. Dijiste que te entregarías a nosotros si te ayudábamos. Te di la fuerza que necesitabas para matar a esos malvados marleyanos. Ahora debes jurar que usarás el titán de cristal en nombre de nuestra reina. No lo he olvidado. Gritó Noah con frustración mientras seguía intentando acallar todo el parloteo constante en su cabeza. ¿Pero por qué estoy escuchando todas estas voces en cabeza? Ese, mi querido muchacho, es el precio de ejercer mi poder. Cuando obtuve por primera vez el titán de cristal para mí, me pusieron una maldición para asegurarme de que si lo usara en nombre de el día y sus gobernantes. Después de mi muerte, me enviaron a la cueva de cristal. Es el único lugar al que van las almas de los usuarios del titán de cristal después de morir. Todos los que posean mi poder tendrán sus mentes interminablemente atormentadas por mí y mis descendientes, recordándoles constantemente a quién deben leales y cómo usarlo. Ahora, es tu turno. Si te niegas a cumplir mis órdenes, serás condenado con las voces del pasado hasta que tu mente se rompa. Una vez que eso suceda, asumo el control de tu cuerpo y llevaré a cabo mis deberes en tu lugar. Continuaré sirviendo a la reina hasta que tu cuerpo mortal muera. Reaper explicó detalladamente. Eso fue lo que le pasó a aquella mujer que estaba delante de mí. Para algunas personas, la responsabilidad es demasiada. Ella pensó que al terminar con su vida finalmente sería libre. Pero en cambio, su alma ahora es otro cristal que ilumina el vacío. Ahora tienes que llevar la carga hasta el día en que le pases el titán de cristal a tu descendiente, o terminarás matándote tú también. Mientras mi sangre siga existiendo en mundo, también lo hará el titán de cristal. Al final, todos mis descendientes terminarán aquí. Condenados a estar aislados en la oscuridad por toda la eternidad. Esa es la maldición del titán de cristal. El anochecer se acercaba por el horizonte, trayendo consigo un pesado bloqueo de nubes oscuras llenas de lluvia que caía con fuerza sobre el continente. A estas alturas, todos los tanto marleyanos como eldianos, habían llegado a casa sanos y salvos de la escuela. Todos excepto Noah, que había estado desaparecido todo el día. Su padre empezó a preocupar, caminaba de un lado a otro, pensando en las muchas posibilidades de lo que podría haber sucedido. Tal vez lo habían atacado. Tal vez se había metido en problemas con la policía marleyana. O tal vez, alguien había descubierto su secreto. Esa última teoría obligó a Troy a tomar finalmente una acción independiente y salir a buscar a su hijo él mismo, donde quiera que estuviera. Pero sus preocupaciones comenzaron a desvanecerse cuando escuchó que se abría la puerta principal. Corrió escaleras abajo y se sintió aliviado al ver que su hijo había llegado ileso. Estaba completamente empapado por la lluvia. La mayor parte de la sangre que manchaba su camisa había desaparecido, aunque quedaba algo. Troy lo notó momentos desde romper el abrazo de alivio que le había dado. Noah. ¿Dónde has estado? La escuela terminó hace horas. Estaba tan, eso es, sangre. Noah no respondió nada. Tenía la cabeza gacha y miraba fijamente sus propios pies, sin darse cuenta de las acciones de su padre. Incluso sus palabras quedaron ahogadas por el abrumador de mil voces. Su silencio solo empeoró la angustia de su padre, que se preguntaba qué estaría pasando por su cabeza en ese momento. Noah, por favor, háblame.
Me estás asustando. ¿Qué soy yo, padre? Finalmente encontró el coraje y la cordura para hablar. ¿Qué quieres decir? Le preguntó. Lo sé todo. Noah alzó la voz. No por enojo o frustración, sino como una forma de hacerse oír entre los muchos otros que seguían hablando sin parar en su cabeza. El titán de cristal. La maldición detrás de él. Todo. Y sé que tú lo sabes y me lo has ocultado durante años. Antes de que su padre pudiera preguntarle cómo lo sabía, Noé lo interrumpe para responder su pregunta antes de que tuviera la oportunidad de preguntar. Conocí al hombre que se hace llamar el Segador. Me contó todo sobre este poder que ahora ha despertado dentro de mí. Junto con los cientos de almas que hablan constantemente en mi cabeza incluso mientras hablamos. No se detendrán. Desde que desperté este poder para defenderme de esos niños marleyanos, han estado inundando mi cerebro con sus interminables. No y yo. ¿Quién era mi madre, papá? ¿De qué clase de familia venía ella cuyos antepasados castigaban a su propia carne y sangre de esta manera? ¿Por qué debo vivir una vida en la escucho voces que me dicen qué hacer y qué no hacer? No hice nada para merecer esto. Nada. En un ataque de ira, Noah da vuelta dramáticamente la mesa del comedor, destrozando todos los platos y vasos que había sobre ella en el proceso. Su ira se transforma en desesperación y se derrumba en el suelo. Se lamenta de tristeza mientras se hace un ovillo frente a la chimenea, intentando con todas sus fuerzas bloquear las voces en su cabeza. Su padre se sienta a su lado y le acaricia suavemente la espalda, intentando consolarlo. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano, pero aún no estaba listo para decirle la verdad, por eso era tan sobreprotector con Noah. Esperaba que al mantenerlo encerrado pudiera evitar cualquier desastre que hubiera despertado sus instintos latentes, sacando así al titán cristal y resucitándolo una vez más. Pero como resultado de evitar este destino inevitable, involuntariamente provocó que sucediera mucho antes de lo que le hubiera gustado. Todd era solo un niño. Ningún niño debería tener que sufrir así. Dejando escapar un profundo suspiro de frustración, decidió aliviar algunas de sus cargas, diciéndole a Noah la verdad sobre su madre y su linaje maldito. El linaje que tanto casi tanto como los demonios de la isla de Paradis. Está bien, hijo. Mereces oír la verdad, comenzó lentamente. Esto no te tranquilizará, pero al menos te permitirá comprender por qué eres diferente de los demás eldianos. Noé se seca las lágrimas con la manga de la camisa y mira desesperadamente a su padre. Durante toda mi vida he llegado a odiar a la familia de la que nació tu madre, incluso antes de conocerla. Y ella también lo hacía. Sus antepasados odiaban tanto su linaje que descartaron su antiguo nombre y se escondieron para que este poder nunca cayera en las manos equivocadas. Entonces, Survalta era originalmente su apellido, ¿no el tuyo? Aclaró Noah. Su padre asintió lentamente en respuesta. Tu madre proviene de un linaje ancestral que fue criado específicamente para servir a ese loco rey del día, los Ackerman. Angela Ackerman habría sido su nombre si sus antepasados nunca lo hubieran cambiado. Todos en el clan Ackerman están malditos. Malditos por ese malvado rey, Karl Fritz, y su obed esclava, Ymir. Los Ackerman son los guerreros más letales de todo el día. Todos los que llevan su sangre están condenados a vivir una vida de esclavitud y manipulación. Y aquellos poseen el titán de cristal lo tienen mucho peor, y todo se originó a partir de un hombre. Un hombre que una vez fue la espada y el escudo del imperio eldiano y su gobernante, el hombre que se convirtió en el primer titán de cristal, así como el primer guerrero Ackerman, el hombre que se hace llamar el Segador. ¿Quién es? Preguntó Noah, vacilante. Entonces se sobresaltó al oír de repente la voz del Segador. Mi nombre es Joseph Ackerman. Capítulo 34. Descubrir la horrible verdad detrás de su herencia dejó a Noah en un estado de incredulidad. Los orígenes del titán de cristal. La conexión del clan Ackerman con él. Las voces de antepasados le hablaban sin parar en su cabeza. Descubrir que la verdadera identidad del Segador es Joseph Ackerman. Todo esto fue demasiado para que su inocente mente infa pudiera manejarlo. Desde que descubrió la verdad, ha estado pasando por un momento difícil. Desde el momento en que hizo el trato con Joseph para despertar el poder del titán de cristal y defender, nunca ha tenido un momento de paz. Al día siguiente, intentó volver a su vida normal, de ir a la escuela y aprender sobre la historia del día. Pero la información falsa proporcionada por los Marleyan Brass hizo que las en su cabeza comenzaran a quejarse. Los llamaba mentirosos y ellos eran los malvados, no los eldianos. La disputa irreconocible creció tanto que Noah comenzó a golpearse la cabeza contra el escritorio repetidamente, atrayendo la atención de toda la clase.
Todos a su alrededor no tenían idea de lo que pasaba por su cabeza para que actuara de una manera tan insólita. Noé los envidiaba por no escuchar lo que él escuchaba constantemente. Mentirosos. Malditos bastardos marleyanos. Manipulando a nuestra gente para que crea eso. Merecen morir. Todos ellos. Cállate. Dejad de hablar todos. Gritó finalmente Noah mientras se agarraba la cabeza con frustración. Noah, cálmate, le ordenó la maestra. Pero sus palabras fueron silenciosas en comparación con el volumen cada vez mayor de sus antepasados Ackerman que rugían en su mente. Cállate. 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 Repetía Noé una y otra vez, intentando, sin éxito, acallarlos. Esta extraña mala conducta le trajo problemas con los marleyanos en varias ocasiones. Se metió en problemas con tanta frecuencia que inevitablemente fue expulsado de la escuela. Como resultado de sus acciones, su padre se vio obligado a enfrentar el castigo de los marleyanos. Noah se vio obligado a presenciar cómo un par de guardias golpeaban repetidamente a su padre con sus palos, lo que le provocó la pérdida de sus piernas. Ahora lisiado, el padre de Noah se vio obligado a pasar el resto de sus días en el hospital de Liberio bajo el cuidado del Dr. Yeager y su hijo, que actuaba como su aprendiz. Y si las cosas no podían empeorar para Noah, terminó siendo internado en un manicomio para criminales dementes, donde van todos los eldianos que fueron arrojados a la guerra los marleyanos después de cumplir su condena y vivir para contarlo. Su vida entera se había derrumbado en una sola semana. Noah pasó 3 años sentado solo en una habitación acolchada que hacía las veces de su nuevo dormitorio. Un lugar apropiado para alguien que se había vuelto loco por miles de que discutían entre sí. Desde que se mudó, todo lo que había estado haciendo era sentarse en medio del suelo acolchado con una camisa de fuerza, hablando con las voces y hacía todo lo posible por convencerlas de que se callaran. Mientras estaba fuera de su celda, una enfermera eldiana lo vio hablando consigo mismo. Al principio, dudó un poco en abrir la escotilla, pero se apegó a sus deberes y siguió sus instrucciones. Noah, tienes una visita. Noah no responde y en cambio retrocede unos pasos hasta que queda contra la pared. La enfermera abre entonces la puerta de la celda y permite que entre su visitante. Se quedó sin palabras al ver que era Alicia, toda una jovencita llena de vida. Su cabello había crecido mucho más en comparación con la última vez que lo vio en sus días de escuefigura, también se había vuelto mucho más curvilínea que antes. Noah intenta centrar toda su atención en ella y obliga a las voces a callarse. Eso no les impide hablar, pero al menos las vuelve más silenciosas para que él pueda escuchar lo que tiene que decir. Alicia, ¿qué haces aquí? Hola, Noah. Ha pasado mucho tiempo. Vuelve su atención a la enfermera que está detrás de ella. Ya puedes irte. Estaré bien. La enfermera asiente y cierra lentamente la puerta detrás de ellos, lo que les permite a los dos alcanzarlos solos. Alicia intentó abrazar a su amiga, pero Noah se apartó de ella, temeroso de que pudiera lastimarla. Alicia respetó sus deseos y mantuvo la distancia. No has respondido a mi pregunta. ¿Por qué estás aquí? Le preguntó con calma. ¿Está mal que quiera visitar al chico que nos salvó a mí y a Frederick? Es cuando dicho muchacho ha sido considerado loco a los ojos del público, replicó. No lo creo, lo negó mientras se acercaba unos pasos a él. Lo que pasó en la escuela hace tantos años no fue tu culpa. Estabas estresado por lo que les pasó a esos marleyano murieron en la demolición del almacén. Te culpas a ti mismo porque fuiste tú quien los llevó allí. Pero eso no significa que los asesinaras. Esa última frase hizo que Noah apartara la mirada de Alicia. ¿No? Preguntó preocupada. Yo los maté, murmuró en voz baja, demasiado bajo para que ella pudiera entenderlo. ¿Qué? Yo los maté. Repitió con vehemencia. Sus cuerpos fueron encontrados después de que se realizó la demolición, pero ya estaban muertos mucho antes de que desenterraran restos. Los ojos de Alicia se abren de par en par por la sorpresa. Da un par de pasos hacia atrás hasta que se sobresalta al golpear la puerta de la celda detrás de ella. Esa era la reacción apropiada que Noah esperaba. Alicia, hay algo sobre mí que necesitas saber. Comenzó lentamente, pero se detuvo un momento. Todavía dudaba de cómo se tomaría ella lo que estaba a punto de decirle. A esos niños marleyanos, pero solo porque las voces me obligaron a hacerlo. Antes de darle a Alicia la oportunidad de cuestionar las voces, Noah comenzó a explicarle todo lo que aprendió sobre el titán de cristal, la maldición de Joseph Ackerman y cómo completamente su vida para peor. Cuanto más lo escuchaba, peor se volvía la verdad. Sonaba tan surrealista. Casi completamente increíble. Si hubiera nacido marleyana, habría aceptado fácilmente el hecho de que era peligroso y loco.
Pero en el fondo, una parte de ella quería creer que estaba diciendo la verdad. Eso explicaba su extraño comportamiento desde ese día. Pero no cambiaba el de que había asesinado a sangre fría a 2 estudiantes marleyanas de último año. Incluso si lo estaban controlando, eso no impediría que los Brass lo enviaran a Paradis y lo convien un titán o lo mataran. ¿Ahora lo entiendes?, preguntó retóricamente. Desde ese día, he estado escuchando sus voces. Todos ellos están tratando de persuadirme para que use mis poderes de titán matar a más marleyanos, y me he estado conteniendo desde entonces. Quería estar encerrado para no ser un peligro para nadie más. Ja. Como si esta pequeña célula pudiera retenernos, dijo una de las voces. Cállate. Gritó de repente, sorprendiendo a Alicia. No a ti. Estaba hablando con... ¿Las voces? Sé que parece una locura, pero te juro que... Te creo, lo interrumpió de nuevo. Sé lo del titán de cristal. ¿En serio? ¿Cómo? Preguntó. Mi amiga, Trisa Waldenburg, me lo contó, pero ambas pensábamos que era solo una leyenda urbana. Una historia para asustar a los marleyanos y hacer que no atacaran Paradis con el retumbar. Noah entonces decidió mostrarle una prueba de sus poderes, formando telequinéticamente una flor de cristal frente a ella y levitándola en sus manos. Es real, Alicia. Y estoy sufriendo las consecuencias de ejercer su poder. ¿Tu amiga mencionó alguna forma de romper esta maldición de Joseph? No, pero creo que la biblioteca de la escuela puede tener algo de información sobre el titán de cristal y todo lo relacionado con él. El problema es que se guarda en la sección restringida del sótano. Los estudiantes tienen prohibido bajar allí. Tienes que conseguirme esos libros. Suplicó desesperadamente. Si hay incluso una pizca de esperanza de librarme de las almas de mis antepasados, haré lo que sea para conseguirla. Por favor, Alicia, ayúdame a terminar con esta pesadilla. Pero, Noah, ni siquiera sabemos con certeza si alguno de los libros tendrá lo que necesitas para deshacer esta maldición. ¿Y si te equivocas? Si los libros no tienen las respuestas que necesito, iré directamente a la fuente y las descubriré yo mismo. La enfermera de antes regresa a la celda de Noah y abre la puerta, obligando a ambas partes a dejar de hablar sobre el titán de cristal. Disculpe señorita, pero el horario de visita ya terminó. Tendré que pedirle que se vaya. Alicia asintió y la escoltaron fuera de la celda. Noah la llamó una última vez y le pidió que lo pensara antes de que la puerta se cerrara detrás de ella. Mientras Alicia caminaba por pasillo, miró la flor de cristal que tenía en la mano y la agarró con fuerza. No te preocupes, Noah. Te ayudaré a romper la maldición familiar. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que hiciste por mí. Una vez que ella se fue, Noah volvió a sentarse en la esquina de su celda. Las voces seguían conversando en su cabeza, pero él no les prestaba atención. De repente, José Reaper decidió dejar de bromear para poder hablar apropiadamente con su último descendiente. Estás desperdiciando tu vida, mi tiempo y nuestro poder al sentarte en esta celda y rezar por un milagro. Mi maldición no se puede romper. ¿Crees que quería esto para mi linaje? Hubiera una manera de terminar el ciclo, lo habría hecho hace mucho tiempo, pero Karl Fritz hizo imposible escapar de este destino. Incluso quitarte la vida no haría ninguna diferencia. Lo sé, y no me importa. Sigo decidido a romper esta maldición, no solo por mí, sino por todos los futuros titanes de cristal que vendrán después de mí. Ningún Ackerman se ve obligado a pasar por el infierno por el que estoy pasando yo nunca más, de alguna manera. De alguna forma. Encontraré la manera. A pesar de sus dudas iniciales, Alicia cumplió su promesa. Al día siguiente de su primera visita, se coló en el sótano de la biblioteca y encontró un libro sobre el titán de cristal y se llevó a Noah. El libro explicaba los mitos y leyendas detrás del titán de cristal y cómo nació casi al mismo tiempo que el titán del fundador Ymir. Pero no contenía información sobre el clan Ackerman, la maldición de Joseph ni ninguna forma de romperla. Esto obligó a Alicia a volver una y otra vez a la biblioteca, sacar otro libro a escondidas y llevarlo a la celda de Noah. Esto continuó durante varios meses hasta que inevitablemente limpió el sótano de todos los libros relacionados con el clan Ackerman, Joseph Ackerman, el titán de cristal y su maldición. Después, Noah le ordena que nunca más lo vuelva a ver, pues teme ponerla a ella y a su familia en peligro de ser cómplices suyos. Lo mata por dentro alejarla con dureza, pero era única garantía de que ella estaría a salvo. Una vez que ella se había quitado de en medio, pudo sumergirse por completo en la investigación de los titanes. Uno por uno, leyó minuciosamente todos los libros cada vez que tenía tiempo. Como paciente del hospital, Noah podía memorizar los horarios y los cambios de turno entre médicos y enfermeras.
Todos los pacientes reciben el desayuno todas las mañanas a las 9 y la cena a las 19. Los médicos también vienen a administrarles a los pacientes algún medicamento cuestionable alrededor de las 16. Entre todos esos horarios, no hay un libro del compartimento oculto que había hecho en el extremo derecho de la habitación, debajo del suelo acolchado. Noé estudió cuidadosamente el contenido de cada libro, con la esperanza de que le proporcionara algún tipo de respuesta a su pregunta. Al final, los leyó todos. Su ira comenzó a estallar al no poder encontrar ni una sola pieza de información útil que pudiera resolver su aprieto. ¿Lo ves ahora, Noah? No hay forma de deshacer nuestra maldición. Tú, como yo, eres un sirviente del linaje real y no hay nada que puedas hacer al respecto, le dice Joseph. Noah cierra el puño y se pone de pie. Todos los libros estaban abiertos en el suelo a su alrededor. ¡No! No me rendiré. Sé que la respuesta está en uno de estos libros, en alguna parte. Solo necesito saber dónde buscarla. Solo estás retrasando lo inevitable. Debes ser el más desesperado de mis sucesores que he conocido, se burló Joseph. Noé respiró profundamente, ignorando sus comentarios y volvió directamente a mirar los libros. Pasan los años mientras Noah continúa su búsqueda incesante de respuestas. Ahora tiene 20 y tantos años y sigue pudriéndose en esa celda, obsesionado con su misión. No fue hasta el año 753 cuando finalmente dio un gran paso en su viaje de autodescubrimiento. Después de memorizar cada palabra escrita en cada libro, pensó en las muchas formas en que podía relacionarlas entre sí. Descubrió que, sin importar qué combinación probara, sin importar qué cosas nuevas aprendiera sobre su herencia, todo siempre se reducía a una sola cosa: la familia real. Según los libros, el clan Ackerman ha sido modificado genéticamente y criado con el único propósito de proteger al rey del día. Joseph fue el primer Ackerman no solo encontró la Titán de Cristal, sino también el primero en ser reestructurado por Carl Fritz. Hizo que todos sus descendientes que compartieran su sangre heredaran su feroz lealtad al fundador, instintos asesinos y su deseo inconsciente de proteger a aquellos con sangre real de todas las amenazas. También se decía que esos instintos contenían la esencia del Titán de Cristal, uniendo todos sus cuerpos y preparándolos para recibir el poder del usuario anterior si no lo transmití voluntariamente a su anfitrión elegido. Esos instintos de Ackerman permanecerían latentes en sus anfitriones hasta que el fundador o un miembro de la familia real los despertara. Al principio, no le dio mucha importancia, pero luego comenzó a teorizar más sobre Joseph y la pregunta de por qué el rey lo había alterado en primer lugar. Si realmente era un soldado leal a él como lo era Ymir, entonces ¿qué solo él fue alterado y ella no? De repente, una nueva teoría lo golpeó como un saco de piedras en la cabeza. Después de todos estos años, finalmente se le ocurrió un plan decente para librarse de la maldición vez por todas. La emoción de finalmente ser libre lo había hecho completamente ajeno a la repentina aparición de un médico que acababa de abrir su celda. ¿Qué es todo esto? No asiente un escalofrío que le recorre la columna vertebral cuando las expresiones de asombro del doctor llegan a sus oídos. Traga saliva nerviosamente mientras se gira lenta para mirarlos. Pero su rostro se relaja rápidamente cuando ve que es el doctor Yeager. El hombre que guardó su secreto todos estos años. ¿De dónde salieron todos estos libros? Le preguntó. Sé cómo se ve esto, pero créame, doctor. Querrá escuchar lo que tengo que decirle. Noah evitó la pregunta por completo. Acabo de hacer un gran avance en la maldición del Titán de Cristal. Creo que he logrado encontrar una manera de liberarme de ella de una vez por todas. Eso es genial, Noah. Vine a decirte que eres libre de irte. Tu padre finalmente ahorró suficiente dinero para pagar tu liberación, explicó, decidiendo ignorar los muchos libros esparcidos por el suelo. Papá. ¿Está bien? Esa es otra razón por la que vine aquí. Hace una breve pausa para poder mirar a Noah a los ojos y escuchar la noticia que está a punto de darle. Tu padre está muriendo. Tan pronto como se completaron los trámites necesarios para liberar legalmente a Noah del hospital, corre como un loco por los pasillos hasta encontrar la habitación en la que mantenían a su padre. Si lo que dijo el doctor Yeager sobre su condición era cierto, entonces necesitaba estar allí para él en sus momentos finales. Irrumpió por la puerta sin siquiera comprobar si esa era la habitación correcta en la que lo habían metido. Afortunadamente, estaba en la habitación correcta, ya que estaba de pie al lado de su padre, mucho mayor y muy enfermo. El tiempo no había sido benévolo con él. Había perdido todo su pelo y su cuerpo se había vuelto incómodamente delgado. Su respiración era entrecortada y de vez en cuando tosía fuerza. Sus piernas eran las más afectadas.
Como no las había usado durante años, se habían reducido a piel y huesos. Su cuerpo estaba tan débil que ya no tenía fuerzas para girar la cabeza hacia la derecha y mirar bien a su hijo. Todo lo que podía hacer era desviar la mirada hacia él y reunir la poenergía que le quedaba para hablarle por primera vez en años. No, eres tú, mi hijo. Pronunció débilmente, en un tono lo suficientemente bajo como para sonar más como un susurro. Sí, papá, soy yo, sonríe y toma la mano de su padre. El médico me dijo que pagaste por mi liberación. ¿Por qué lo hiciste? Tu amiga, Alicia, me dijo, lo que estás haciendo, no puedes romper tu maldición, si te quedas encerrada aquí. ¿Te lo contó Alicia? Repitió. ¿Cómo está? Preguntó vacilante. El padre de Noah tose un par de veces antes de aclararse la garganta lo suficiente para responder. Ella está feliz. Escuché que recientemente se comprometió con ese niño al que protegiste de esos mocosos marleyanos. Alicia y ese chico flacucho y tonto, Frederick. ¿Comprometidos? A Noah le costó mucho comprender un giro tan improbable de los acontecimientos. Sabía que él también tenía sentimientos por ella, pero no creía que Alicia sintiera lo mismo por él. Si no hubiera sido por su maldición, podría haberla conquistado antes que él. Pero en cambio, se vio obligado a cortar todos los lazos y sacarla de su vida para mantenerla a salvo. Frederick probablemente le proporcionó el hombro sobre el que llorar y estuvo allí para ella cuando él no pudo. Aunque estaba desconsolado por esto, sabía que era lo mejor. Al menos ahora ella tendría una vida feliz, más o menos normal, y un futuro que no girara en torno a él y sus problemas. Bueno, mientras ella sea feliz, yo soy feliz. Pero, ¿y tú? El médico dijo que estás enferma. ¿Qué tipo de enfermedad es? No lo saben, dice débilmente. Tengo algún tipo de virus. Los médicos no saben qué es, así que no hay nada que puedan hacer, no me queda mucho tiempo. Por eso te llamé, quiero pasar mis últimos momentos de vida con mi hijo. Empieza a toser mucho más. Noah se limpia suavemente la cabeza calva con un paño húmedo, calmando sus nervios. Padre, creo que he encontrado una forma de romper la maldición de José. Noé finalmente le dice. Agarra la silla que está al otro lado de la habitación frente a la cama y la arrastra hacia él antes de sentarse. La maldición comenzó con Joseph Ackerman, el primer titán de cristal. Pero siempre tuvo el control de su poder hasta que Carl Fritz y las tres hijas de Ymir, María, Rose y Sina, le lavaron el cerebro. Ellos usaron al titán fundador para cambiar la estructura de su ADN y hacer que él, y todos los que vengan después, obedezcan al fundador sin cuestionarlo. Entonces, los únicos que pueden deshacer esta alteración son el titán fundador y la familia real. Pero hijo, su cuerpo se estremece mientras suelta un par de toses que empiezan a dolerle la garganta. El fundador y la familia real están en la isla de Paradis. Los Marleya nunca te dejarán viajar allí a menos que hayas cometido un crimen terrible. Lo sé, pero encontraré una forma de hacerlo sin exponer al titán de cristal. Afortunadamente para Noé, ya había hecho algo que merecía ser enviado a Paradis. Pero pensó que sería mejor no mencionarlo a su padre. La noticia por sí sola podría ser suficiente para ponerlo fuera de control y causarle la muerte inmediata. La respiración del padre de Noé se hace cada vez más pesada. Cada vez que respira se siente como si se quedara sin aire después de hacer un ejercicio duro. Si su cuerpo se ha debilitado hasta el punto en que respirar se ha convertido en una tarea ardua, entonces no se necesitan más pruebas para demostrar que estuvo a punto de perder la vida. Padre. Noah comenzó a agarrar con fuerza la mano de su padre mientras su respiración se convertía en pequeños jadeos. Con lo último de su energía abandonando su cuerpo, era ahora o nunca si quería pronunciar sus últimas palabras a su hijo antes de partir de este mundo cruel. Sé que harás lo que es correcto. Lo mira fijamente a los ojos mientras le toma la mano. Siempre te amaré, Noah. No importa de quién sea tu sangre, no puedo esperar a ver a tu madre. Tras pronunciar esas últimas palabras, el padre de Noah cierra lentamente los ojos y exhala su último aliento. Su agarre se afloja en la mano de Noah y se desploma en la cama. Las lágrimas comienzan a brotar de los ojos de Noah, abrumado por la desesperación. Solo había pasado tiempo con su padre durante sus días de niño antes de desbloquear por completo el titán de cristal. Desde entonces, ha pasado la mayor parte de su vida en una celda acolchada y ha sido tratado como un paciente loco. Justo cuando finalmente descubre una forma de librarse de esta maldición y recuperar su vida, termina perdiendo a la única familia que alguna vez tuvo. La habitación quedó en silencio, salvo por los sonidos de Noah llorando y gritando en el pecho de su padre, negándose a soltarlo. Ahora estaba completamente solo.
Pronto se daría cuenta de que tendría que aprender a sobrevivir por su cuenta y luchar con todas sus fuerzas para romper la maldición o dejar que las voces de sus antepasados lo consumieran y tomaran el control de su cuerpo, lo que provocaría la destrucción de todo Marley. Después de asistir al funeral de su padre, Noah decidió finalmente poner en marcha su plan. Se despidió de Alicia y Frederick y les deseó todo lo mejor antes de dejar Marley rumbo Paradis. Él logra esto al confesar el asesinato de Ramón y Alonso al ejército marleyano, lo que resulta en que lo aten y lo lleven a un barco lleno de prisioneros eldianos que están acusados de traición a la patria y serán convertidos en titanes como resultado de sus acciones. Cuando finalmente llegó a las orillas de la isla, sus ojos se encontraron con una hermosa vista de su playa. Honestamente, esperaba que se pareciera más a un paisaje infernal porque escuchó sobre un paraíso en la cima de una montaña de cadáveres. Debería haber sabido que era metafórico. A él y a los demás prisioneros eldianos los escoltaron fuera del barco y los obligaron a subir unas escaleras de piedra que conducían a un muro que separaba el muelle del resto de isla. Bajo sus pies, al otro lado del muro, había un vasto desierto que se extendía por kilómetros sin fin. En algún lugar del desierto estaban los 3 muros que protegían a sus compañeros eldianos de las amenazas del mundo exterior. Uno por uno, los eldianos fueron obligados a arrodillarse, temblando de miedo, tristeza y arrepentimiento por lo que estaba a punto de suceder. Noah mantiene la calma mientras observa a los guardias preparar el suero de transformación de los titanes. Aunque tenía las manos atadas, podía liberarse fácilmente con sus poderes de titán y salvar a los demás eldianos. Pero temía que si salvaba a los demás y les permitía escapar, los marleyanos tomarían represalias y enviarían un batallón tras ellos. Así que procedió a cerrar los ojos y a ahogar los sonidos de los prisioneros que suplicaban por sus vidas. Pero era un mal necesario para darle la mejor oportunidad de romper la maldición. ¿Vas a quedarte ahí sentado y dejar que conviertan a nuestra gente en titanes? Joseph se dirigió a él, abriendo los ojos de golpe. Noé decide ignorarlo y concentrarse en pensar cuándo debe ser el momento adecuado para atacar. Pero José y los demás tenían otros planes. No permitiré que esos bastardos marleyanos conviertan a más de mi gente en titanes. Como soldado, es mi deber protegerlos. Declaró con orgullo. Cállate. Respondió Noah con severidad y en voz tan baja como pudo. Desafortunadamente para él, un guardia marleyano lo escuchó. ¿Qué dices, diablo? Le gritó el guardia antes de darle una patada en la nuca. Luego, tiró de su cuerpo hacia arriba por la parte de atrás del cuello de su camisa. En su otra mano había una jeringa llena de líquido de transformación de titán. Como tienes una boca tan grande, creo que te convertiré en un titán de 4 metros. Pronto todos los guardias estaban detrás de sus prisioneros, preparando las jeringas para la inyección. El jefe de guardia levanta el brazo en alto, indicándoles que estén listos, a volver a bajarlo y ordenarles que inyecten a todos los prisioneros al mismo tiempo. A cada prisionero le inyectaron una inyección en la nuca antes de que los guardias lo patearan y lo arrojaran por la borda. Al mismo tiempo, una gran colección de luces brillantes aparece en el suelo. Dentro de las luces, las siluetas de los prisioneros crecen y se moldean hasta que se transforman por completo en titanes. Noah, sin embargo, logró salvarse endureciendo su cuello, rompiendo la jeringa al contacto. El guardia confundido levantó la aguja rota de la jeringa para observar el daño, lo que a Noah la oportunidad que necesitaba para liberarse de sus ataduras y cortarse la garganta endureciendo las yemas de los dedos. Los demás guardias no tienen mucho tiempo para reaccionar, ya que Noah comienza a atacar al resto. Usando su endurecimiento, crea una espada y un escudo en sus manos y sin piedad. Sus ojos comienzan a brillar de color azul, ya que puede sentir que la influencia de Joseph sobre él crece con cada marleyano que mata. Los que lograron escapar se dirigieron directamente a la nave, advirtiendo a los demás a bordo y esperando que enviaran un SOS a la madre patria. Noah no podía permitir que sucediera. Aunque al principio duda, finalmente se corta la mano y comienza su transformación en el titán de cristal por primera vez. Su titán de cristal era muy diferente al de su nieto nonato. Su cuerpo de titán era menos voluminoso que el de Michael y los cristales que cubrían su cuerpo eran blancos y parecían más placas de armadura lisas que fragmentos de cristal puntiagudos que sobresalían por todo su cuerpo. Su cuerpo también era todo de cristal, no se podía ver ni una sola parte de carne descubierta. También tenía el pelo corto y castaño al mismo estilo que su cuerpo humano. Sin pensarlo, el titán de cristal de Noé salta de la pared y golpea el suelo con ambos puños, lo que provoca un temblor lo suficientemente poderoso como para crear una ola lo suficientemente grande como para arrasar el barco, arrastrar a su tripulación y hundirlo.
Todos los marleyanos murieron en el ataque, y solo quedó él. Idiota. ¿Por qué esperaste hasta ahora para transformarte? Podrías haber salvado a la gente. Le gritó Joseph internamente. Habrían muerto de todos modos si los hubiera salvado. Replicó Noah. Al menos, como titanes, seguirán vivos. Algún día volverán a su forma humana. Pero por ahora, pondré mi atención en salvarme a mí mismo antes de salvar a alguien más. El titán de cristal de Noé se levanta y trepa por encima del muro. Al aterrizar en el otro lado, se encuentra rodeado por los prisioneros que ahora son titanes puros. Todos intentan alcanzarlo con la esperanza de devorarlo y recuperar su humanidad. Pero ninguno de ellos puede atravesar su piel de cristal y terminan rompiéndose las mandíbulas y los dientes. El titán de cristal centra su atención en un titán específico que se encuentra frente a él. Se trata del prisionero que se encuentra a su lado. Una joven que suplica que le perdonen vida más que nadie. Noah no sabía cuál era su crimen a los ojos de los marleyanos, pero supo al mirarla a los ojos que era inocente. Su titán de cristal coloca su mano contra la mejilla izquierda del titán, mostrando simpatía por la mujer. El titán responde mordiéndole la mano. Aunque no siente ningún dolor tras sus cristales endurecidos. No se puede decir lo mismo del titán, que termina rompiéndole todos los dientes. Todo estará bien, le aseguró mentalmente, aunque sabía que no podían oírlo. Un día todos seréis liberados de vuestros cuerpos sin mente. Todos tenéis tanto derecho a vivir los eldianos en Marley, hasta entonces, manténeos fuera de la vista. El titán de cristal los empuja y emprende su largo viaje a través del desierto hacia la muralla María. Los titanes intentan seguirlo, pero inmediatamente los atrapa en un campo de cristal que les atraviesan los pies, deteniéndolos en seco. Te das cuenta de que no pueden entenderte como titanes. Ahora solo son bestias sin mente, le recordó Joseph. Soy consciente de ello. Puede que no tengan mente, pero al menos, en esas formas, podrán vivir para siempre. Hasta el día en que vuelvan a transformarse, o mueran. Noah en esa última frase. Incluso si quisiera, tal vez no pudiera convencer al fundador actual de que convirtiera a todos los titanes en humanos. Tal vez le costara convencerse a sí mismo. Comienza a acelerar el ritmo porque siente que ya ha perdido suficiente tiempo. Cuanto antes encuentre a la familia real y rompa la maldición, antes podrá regresar a casa y vivir vida en paz. La familia real de Paradis se encontraba en el distrito de Orwood, al norte de la muralla Sina. Era el lugar más seguro para quienes querían llevar una vida tranquila y segura lejos de titanes. Era un lugar adecuado para la familia real, lejos de toda la responsabilidad de gobernar las murallas. Durante años, la noble familia Reis mantuvo oculta su verdadera idea como verdaderos herederos al trono y un falso rey asumió el papel, dejando el gobierno real en manos de los 4 nobles elegidos. Su único y verdadero propósito no era gobernar el reino dentro de los muros, sino proteger al titán fundador y mantenerlo alejado de las manos enemigas. Una tarea que debía llevar a cabo el clan Ackerman. Pero debido a la maldición de Joseph, el primer rey eldiano que le infligió, todos los miembros del linaje Ackerman ya no eran considerados aptos para protegerlos. Las conciencias colectivas de los antiguos usuarios del titán de cristal terminaron volviendo locos a sus sucesores. Para asegurarse de que esto no continúe, la familia Reis hizo asesinar a todos los miembros del clan Ackerman con la esperanza de que el titán de cristal muriera junto a ellos. Pero el actual jefe de la familia Reis descubrió que si el titán de cristal desaparecía para siempre, también lo haría el poder de endurecimiento. Al principio, pensaron que habían arruinado sus posibilidades de reponer el poder de endurecimiento para el titán fundador al matar a una gran mayoría de los Ackerman y permitir que el último usuario del titán cristal se suicidara. Pero la esperanza para el bienestar de su familia había llegado ante ellos en la forma de Noah Survalta, el nuevo titán de cristal. Le llevó un tiempo, pero logró localizar la capilla de la familia Reis al norte del distrito Orwood, en el lado norte de la isla. Una de las pocas cosas buenas de escuchar voces en tu es que aprendes un par de trucos de los titanes de cristal del pasado. El mayor secreto de todos es la red secreta de túneles subterráneos construidos por toda la isla por un antiguo usuario del titán de cristal que vivía allí. Con la ayuda de algunos predecesores, Noah pudo llegar a Orwood en la mitad del tiempo que le hubiera llevado viajar por la superficie. Los túneles finalmente lo llevaron a una enorme capilla subterránea hecha completamente de cristal de titán. Estos cristales no se parecían en nada a los que él construía. Estos de una luz luminiscente que iluminaba toda la caverna como si fuera de día. Noah observa atentamente a su alrededor y examina cada pequeño detalle de la construcción de este lugar. A su derecha había un altar con 2 escaleras que conducían a él.
Era idéntico al altar subterráneo en el que los guerreros marleyanos participaban en una ceremonia para transmitir sus poderes de titán a sus sucesores elegidos. Para él, era evidente aquí era donde la familia Reis transmitiría el titán fundador cada 13 años. Noé llama a cualquiera que pudiera estar allí. Su voz resonó por toda la enorme caverna construida con cristales hasta llegar al final. Siguió llamando tan fuerte como pudo con la esperanza de que alguien finalmente respondiera. «¿Hay alguien aquí?», gritó en voz alta. «No hace falta gritar. Estamos aquí». Noé rápidamente da un salto de 180 grados hacia el altar y logra localizar a quienes lo habían llamado. De pie sobre el altar había un anciano que parecía tener unos 50 años, vestía un traje negro, pajarita y un gran sombrero de copa. Tenía una espesa barba gris que le cubría el rostro y sostenía un bastón de madera en la mano izquierda. Sus ojos eran que más destacaban en comparación con el resto de su cuerpo. Eran morados, un color inusual para un hombre. Pero no solo eso, parecían tener rayas de líneas blancas en su interno. Noé supo instantáneamente que ese hombre debía ser el actual poseedor del titán fundador, y esos ojos representaban la guerra de renuncia a los votos que se transmitió junto fundador a lo largo de las muchas generaciones de la familia Reis. Detrás de él estaban los demás miembros de su familia. Una mujer de aspecto mayor que supuestamente era su esposa. Un hombre adulto joven que supuso que era su hijo. Y una mujer joven que parecía ser su esposa. Ella sostenía un bebé en sus brazos. Los miembros de la familia descendieron lentamente la escalera de cristal para saludar adecuadamente a su misterioso visitante. «Sabíamos que algún día encontrarías el camino de regreso a nosotros, titán de cristal», dijo lentamente el fundador. «¿Saben quién soy?», preguntó Noé mientras les arqueaba una ceja. Cuando el último titán de cristal terminó con su vida de forma tan inesperada, supimos que era solo cuestión de tiempo hasta que encontrara el camino a casa, respondió el fundador sin quitarle los ojos de encima ni cambiar su expresión ni una sola vez. Solo el titán de cristal puede acceder al laberinto de túneles y encontrar este lugar. Dime tú, no titán de cristal. Soy Noah Survalta. Mi madre era parte del clan Ackerman. Recibí el poder del titán de cristal el día que nací. Ya veo, mi nombre es Jonathan Reis. El actual poseedor del titán fundador. ¿Has venido a dedicarte a nosotros otra vez? ¡No! Respondió Noé con dureza. Vine a recuperar mi vida, no a desperdiciarla. Vine aquí porque sé que tienes el poder de quitar la maldición de Joseph. Tus antepasados puse esta maldición sobre mi antepasado, Joseph Ackerman, así que sé que tú también puedes deshacerla. Jonathan se ríe para sí mismo y luego dice, eso es verdad. Pero permíteme responder a tu demanda con una pregunta. Noah levanta la ceja izquierda con curiosidad y asiente para que Jonathan continúe. Jonathan entonces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debería hacerlo? Después de todo lo que hemos hecho. Tú, el titán de cristal, y yo, el titán fundador. ¿Por qué no debería sufrir en expiación por los pecados de nuestros ancestros y antepasados? ¿Por qué no es justo que yo tenga que sufrir por los actos de mis antepasados? ¿Por qué debo ser obligado a asumir el mismo papel que tuvo Joseph en lugar de elegir lo que quiero? Tú eres el único que podría entender alguna vez por lo que estoy pasando. Tú, y todos los miembros de tu familia que heredan el titán fundador, están obligados a obedecer voluntad del 145 rey que construyó estos muros junto a mis antepasados. Y nunca usar el poder del fundador para ti mismo. Si tuvieras la oportunidad de liberarte de la que renuncia a los votos, ¿no la aprovecharías? Sí, sin lugar a dudas, respondió Jonathan instantáneamente, sin siquiera necesitar un segundo para pensarlo. Entonces entiendes por qué necesito tu ayuda. Puede que no puedas liberarte de tu maldición, pero puedes salvarme de la mía. Noah se arrodilla y le suplica al fundador, demostrándole lo serio que era su propuesta. Te lo ruego. Pon fin a esta pesadilla y dame la libertad de elegir mi propio camino. Baja la cabeza en señal de súplica, como lo haría un caballero ante su rey. Aunque en su caso, fue preciso. Aunque se vio afectado por el testamento del 145 rey, Jonathan en dedicación del hombre para poner fin a la maldición familiar para él y los futuros miembros del clan Ackerman. Sin embargo, el titán fundador todavía necesita el poder que solo su protector puede proporcionar. El poder del endurecimiento era un recurso demasiado valioso como para dejar escapar de sus manos. Siempre podría usar el poder del fundador para alterar los recuerdos de Noah y hacerle creer que siempre fue un sirviente leal de la familia Reis. Pero eso alteraría su mente, no las almas dentro de ellos.
Han aprendido por las malas que no todos los titanes de cristal del pasado fueron completamente sumisos hacia el titán fundador. Todos los usuarios no pudieron morir en 13 años desde que Joseph pudo vivir una vida plena antes de morir de viejo. Jonathan era un hombre honorable. Después de pensarlo un momento, decidió aceptar la oferta del joven visitante. Levanta la cabeza, Noah Survalta. Noah sigue sus instrucciones y lo mira a los ojos con un destello de esperanza. He decidido concederte tu petición, con una condición. ¿Y eso es? Preguntó Noé nervioso. Quiero un poco de tu líquido cefalorraquídeo a cambio de tu libertad. Los ojos de Noah se abren de par en par por la sorpresa. Casi de inmediato se levanta para aclarar lo que acaba de decir a la altura de los ojos. Después de que el primer rey Reis llegó a esta isla y utilizó el endurecimiento combinado de nuestros dos titanes para construir las 3 murallas, el poder de endurecimiento de Fundador comenzó a deteriorarse. Mis antepasados utilizaron lo que quedaba de él para construir esta misma capilla en la que nos encontramos ahora, pero después de que la Gude renuncia a los juramentos entró en vigor, sus antepasados tomaron esto como una señal de cobardía y abandonaron su deber de protegernos a pesar de las voces de los muertos que argumentaban en contra. Fue por esta traición que ordenaron la ejecución de todos los miembros del clan Ackerman, así como de cualquiera que llevara su sangre. Para matar de forma permanente al titán cristal. Pero mi tatarabuelo descubrió que si el titán de cristal desapareciera, el poder del endurecimiento desaparecería con él, lo que destruiría todo lo construido con él, incluida paredes. La masacre se detuvo, pero resultó en una gran disminución en el linaje Ackerman. Me llevó mucho tiempo rastrear al anfitrión actual del titán de cristal. Pero ella se cuida antes de que pudiéramos llegar a ella. Lo que resultó en que el poder se transfiriera aleatoriamente al miembro más nuevo del clan Ackerman, tú. Lo entiendo. ¿Pero qué tiene eso que ver con que quieras mi líquido cefalorraquídeo? El poder de endurecimiento se originó en el titán de cristal. Sabiéndolo, Karl Frisch se aseguró de que el poder pudiera ser otorgado a los otros 9 poderes de los titanes, al consumir su líquido cefalorraquídeo. La fuente de todo el poder de los titanes. Pero como provenía de una fuente fuera del linaje de Ymir, no era permanente. Con el tiempo, el poder deterioraría y debilitaría con cada nuevo heredero de los 9 hasta que inevitablemente se desvanecería. Necesitamos reponer el poder de endurecimiento consumiendo más cefalorraquídeo del titán de cristal, del cual no tenemos ninguno. Entonces, te lo preguntaré una vez más. Danos un poco de tu líquido cefalorraquídeo y te liberaré de la maldición. Joseph, ¿tenemos un trato? Extiende su mano hacia él, esperando su respuesta. Noah se toma un momento para pensar en su propuesta. Lo único que le impedía aceptarla de inmediato era la falta de especificaciones sobre la cantidad de líquido cefalorraquídeo que debía darles. Si le daba demasiado, podría morir o algo peor si no tenía cuidado. Pero darle solo un frasco no sería suficiente para satisfacerlos ni para darles a los próximos Fund mucho poder durante las próximas décadas. ¿Cuánto de mi líquido cefalorraquídeo quieres? 10 botellas deberían ser suficientes para unas cuantas décadas. Que sean 5, insistió Noé. 9, ofreció Jonathan. 7. Ambos llegaron a la misma conclusión. Trato hecho, respondió Noah, satisfecho con el resultado. Le tomó la mano a Jonathan y se la estrechó con fuerza, sellando así el trato. El procedimiento comenzó poco después. El hijo de Jonathan utiliza una jeringa que sacó de un maletín para succionar dosis tras dosis del líquido cefalorraquídeo de Noah desde su origen y las vacía en 7 frascos pequeños y herméticamente cerrados. El líquido tenía una extraña apariencia turbia. Brillaba de color blanco en respuesta a la luz que se reflejaba en los cristales. Una vez que el líquido cefalorraquídeo fue extraído y almacenado de forma segura, Jonathan comenzó a cumplir su parte del trato. Cierra los ojos mientras canaliza su energía a través de su cuerpo y la concentra en sus manos. Luego se acerca a Noah y coloca sus manos a los costados de su cabeza. Noé gritó de dolor al sentir la bioelectricidad fluyendo hacia su cerebro. Su cabeza comenzó a temblar en respuesta al lavado de cerebro que le había hecho el actual fundador. Un de cerebro para deshacer el lavado de cerebro de su antepasado. Había una sensación de ironía allí. Puede que hayas escapado a tu destino, Noah. Pero esto no nos detendrá de forma permanente. Al final, morirás y tu sucesor continuará mi legado en tu lugar. Recuerda mis palabras. Afirmó Joseph con enojo antes de que él y los otros usuarios del pasado fueran silenciados para siempre. Cuando finalmente terminó, Noah terminó desplomándose en el suelo. Jonathan se arrodilló rápidamente a su altura y lo sostuvo en sus brazos, temiendo que pudiera haber ido demasiado lejos.
Nadie había usado antes el poder de los fundadores para deshacer los efectos que Karl Fritz dejó en un Ackerman. Por lo tanto, era un alto riesgo tanto para él como para Noah. Si hubiera cometido un pequeño error de cálculo, podría haber causado un daño cerebral permanente, convirtiendo a Noah en un vegetal. Pero, para su muy necesario alivio, Noah despierta de su breve período de inconsciencia, jadeando en busca de aire. Después de tomar un par de respiraciones profundas y esperar que se le pase el dolor de cabeza, se toma un momento de silencio para recuperar la compostura. De repente, se dio cuenta. El silencio era lo único que oía. Por primera vez en años, desde que tenía 13 años, experimentó una paz verdadera. Las voces habían cesado. Ya no rondaban su mente, inundando sus pensamientos. La maldición se había roto. Es tan silencioso, dijo finalmente, todavía luchando por aceptar esta revelación como realidad. Soy libre, por fin soy libre. Salta del agarre de Jonathan y comienza a saltar de alegría, disfrutando del momento de paz y felicidad. Celebró mucho más de lo que a los demás les hubiera gustado, lo que obligó a Jonathan a interrumpirlo y abordar algo más, que decidió mantener oculto hasta que se cerrara el té. Perdóname por interrumpir tu celebración prematura, pero hay algo importante que debes saber. En cuanto obtuvo la atención completa de Noah, prosiguió. Lo que acabo de hacerte romperá la maldición para siempre. Pero me temo que no pasará a tu sucesor. Una vez que le pases el titán de cristal a su próximo anfitrión, el ciclo comenzará de nuevo tanto. Si deseas liberarlos como yo te liberé a ti, entonces debes ordenarles que regresen aquí y que se les realice el procedimiento. Y supongo que tendrán que darte más líquido cefalorraquídeo a cambio, ¿no? Supuso Noah. Jonathan asintió en respuesta. Me temo que ese es el precio de la libertad. No hay otra forma de escapar de tu maldición. Quiero que me prometas que harás que tu sucesor cumpla con tu parte del trato a cambio de su libertad. Después de todo lo que has hecho por mí, diría que vale la pena, me aseguraré de que mi sucesor elegido termine lo que hemos empezado. Los dos hombres se saludan respetuosamente antes de que Noah comience a regresar por donde vino. Usando sus poderes, Noah vuelve a abrir la entrada a la red de túneles subterráneos debajo del muro para regresar a la tierra fuera del muro María de donde vino. Se corta la palma de la mano, lo que desencadena su transformación en titán. Volver a convertirse en titán sería mucho más rápido que convertirse en humano. Pero Jonathan tiene una última cosa que decirle antes de abandonar la capilla de cristal para siempre. No olvides que hiciste una promesa, Noé. Puede que yo no esté presente cuando se elija a tu sucesor, pero mi familia la cumplirá en mi lugar. No olvides que nuestra ayuda no es incondicional. El titán de cristal de Noé los mira por encima del hombro derecho una última vez antes de correr por el túnel grande y oscuro del tamaño de un titán hasta que ya no lo ven. Luego el túnel se cierra detrás de él, sellando la capilla de cristal una vez más.